con la corrección del cuadro de la página número 27, ¿sí? Así que voy a ir explicando uno por uno. Sé que algunos eran muy difíciles, también que estaba preparadas desde el libro, pero bueno, para ustedes ya van a tener el conocimiento, yo les voy a ir explicando qué es cada una de las como es medidas o leyes del gobierno, ¿sí? El cuadro está dividido así, tenía medidas o leyes del gobierno, el año, que no es tan relevante, más no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver si incorporaban sujetos que no estaban dentro de un derecho, si como es si agrega un derecho que no existía, o si restringe un derecho que ya existía, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque son varias y nos va a llevar mucho, si no, el video. Ley de voto a los 16 años es una medida, es una ley que en realidad incorpora nuevos sujetos. Ustedes piensan que el voto como derecho ya existía, pero solamente de 18 para arriba. Ahora incorporaron a sujetos menores de 16 años que pueden votar, ¿sí? Entonces la cruz iría que incorpora nuevos sujetos dentro de un derecho que ya existía. Ley de divorcio vincular. Esta ley fue en el año 87, si no mal recuerdo, creo que sí, que fue en el 87, fue una ley que permitió a las parejas que estaban casadas legalmente poder divorciarse. Esto no pasa si te casás por iglesia, por ejemplo, no podés divorciarte. Vos te podés divorciar solamente de manera legal, o sea, por eso se casa por el registro civil y por iglesia. Porque, bueno, anterior a 1987, que no hace mucho, ustedes piensan en esto, no se podía divorciar las personas, no se podían. Entonces es un derecho nuevo no, ¿sí? Ley de educación secundaria obligatoria, ¿sí? Bueno, en realidad la ley de educación secundaria obligatoria incorpora nuevos sujetos. ¿Por qué? Porque en realidad, era obligatoria hasta la primaria, ese derecho ya existía, y ahora es obligatoria hasta la secundaria. Entonces incorporó un grupo de sujetos que no tenían esa obligación en realidad, ahora sí la tienen, ¿sí? En realidad no es una obligación, es un derecho. La educación es un derecho, ¿sí? Lo que hace la ley es darle obligatoriedad a ese derecho, ¿sí? Creación, y acá es donde había un montón de confusiones, creación de las administradoras de fondos previsionales AFJP. Para los más grandes la van a recordar, sobre todo aquellos que vivieron en la década del 90. Fue cuando el gobierno, mediante el Estado, privatizó todo el sistema jubilatorio, ¿sí? Saben que la jubilación es un derecho, aparece en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, artículo que se agregó en el año 47, 1947, durante el mandato de Perón, que incorporó muchos derechos a los trabajadores. Entre uno de los derechos es la jubilación, y se hace cargo mediante un fondo en donde todos los trabajadores aportan y se le pagan a las personas jubiladas de ese momento, ¿sí? En la década del 90 el Estado se quiso desligar de eso y vende, o sea, lo da a licitación a diferentes empresas. Entonces vos como trabajador podías elegir una empresa en donde poner tu aporte, ¿sí? Y esa empresa hacía con esa plata lo que quisiera, ¿sí? Pero después, cuando cumplía los 60 años, o los 65, 60 para las mujeres, 65 para los varones, esa empresa te tenía que pagar, ¿no? Ahora, fue privatizado. Ahí se quitó un derecho, porque las empresas pueden presentar quiebras, pueden presentar cosas. O sea, no estaba garantizado realmente de que cuando vos cumplieras la edad o los requisitos para jubilarte, pudieras acceder a esa jubilación. Bueno, entonces ahí se restringe un derecho. El derecho está, pero está restringido, ¿sí? Asignación universal por hijo. En realidad, acá hay una controversia. Es una ley que incorpora sujetos a un derecho que no existían. Es así. Pero puede ser que lo hayan puesto en que agrega un derecho nuevo, porque en realidad el derecho existía porque lo tenían los hijos de trabajadores. Cualquier trabajador en blanco cobra una asignación por hijo. Acá lo que hace esta ley es ampliar eso a las personas que tampoco están trabajando que no trabajan en relación de dependencia, y les asignan una asignación. La asignación, cuando para un empleado en blanco, la paga también el Estado, ¿sí? Una parte del Estado, creo, y una parte del empleador. Y en este caso, para aquellos que no trabajan, aporta directamente el Estado, que es la asignación universal por hijo que todos conocemos. Pero en realidad el derecho ya existía, que eran que los hijos, los hijos de trabajadores ya lo tenían. Entonces incorpora nuevos sujetos dentro de un derecho. Ley de matrimonio igualitario.
sí, que no me salté ninguna, ¿no? Estoy mirando. La ley de matrimonio igualitario, en realidad, también incorpora sujetos a un derecho que ya existía, porque el matrimonio, como derecho poder casarte, ya existía. Ahora se permite que personas del mismo sexo puedan, contraer matrimonio, ¿sí? Entonces incorpora sujetos nuevos a un derecho que ya existía. Ley del voto universal, secreto y obligatorio. Bueno, acá también hay controversias, porque la ley del voto secreto universal obligatorio fue en 1912, la ley Roque Sáenz Peña. En realidad no era tan universal porque no había mujeres, pero las mujeres todavía no podían votar, pero incorporaba porque antes solamente podían votar los ciudadanos. Y en ese momento, ser ciudadano, fíjense, en ese momento en Argentina ser ciudadano era aquel que tenía propiedades. Aquel que tenía una propiedad, que era mayor de edad, en una serie de requisitos, podía ser considerado un ciudadano, entonces podía votar, ¿sí? No votaban todos los hombres tampoco. Entonces le ponen universal, pero dejaron afuera un universo que es el de las mujeres. Pero incorpora sujetos, aquellos que no tenían propiedad, aquellos que cumplían con los otros requisitos, puede ser mayor de edad, haber hecho el servicio militar obligatorio, bueno, todas esas cuestiones, podías votar, ¿sí? Entonces incorpora sujetos que no tenían ese derecho a poder tenerlo, ¿sí? La ley de identidad de género, bueno, esa es una ley, por supuesto que es un derecho nuevo que existe, que cada persona puede optar por que en su DNI aparezca el género que quiera. Eso es un derecho nuevo. Ley de reforma del Estado, autorización a privatizar empresas estatales. Bueno, el Estado en sí, vamos a ver cuando veamos diferentes tipos de Estado, porque eso lo vamos a ver en la otra materia. El Estado, hay estados que controlan diferentes empresas, ¿sí? O diferentes servicios, ¿sí? Llamémosle transporte. Petróleo, pensemos en empresas del Estado. YPF es del Estado, hoy en día es socio mayoritario de acciones, pero fue fundada por el Estado. ¿Por qué tiene esas empresas? Porque garantiza derechos a los ciudadanos. Por ejemplo, la salud. La salud es una empresa, o sea, tenemos clínicas que trabajan como empresa con la salud. Entonces, el Estado debe, garantizar el derecho, por lo tanto tiene ese tipo de empresas para poder hacerlo, ¿no? Si yo las privatizo, quiere decir que vendo esas empresas. Privatizar significa esas empresas del Estado venderlas que se hagan cargo personas privadas, por eso se llama privatización. No estoy garantizando que ese derecho se cumpla, entonces estoy restringiendo los derechos, ¿no? Porque ya lo empieza a manejar alguien que es un privado, o sea, no tiene la obligación de tener sí o sí el transporte en una ciudad, ¿no? Ponele, como por ejemplo. Incorporación constitucional a los derechos del trabajador. Eso ya artículo 14 bis. Ahí ya lo expliqué cuando hablé de jubilaciones. No solamente incorpora las jubilaciones, sino también el cobro de un sueldo extra anual. O sea, todos los trabajadores en blanco cobramos un sueldo extra por año, que se divide en dos. Uno se paga en junio, el aguinaldo de junio y el aguinaldo de diciembre, ¿sí? Es un derecho. Los peones de campo son reconocidos como trabajadores en blanco, hay que ponerlos en blanco. Como es la jubilación y vacaciones. Todo lo que es vacaciones está en el artículo bis. Son todos los derechos del trabajador. Incorporó un montón de derechos nuevos, en realidad, ese artículo, que no existían para los trabajadores antes de 1947. Fútbol para todos. Acá esta es controversial. Se ve que el texto está escrito dentro es un texto que va muy orientado hacia el kirchnerismo, ¿no? El fútbol para todos, en realidad, yo no sé si tomarlo como derecho. No, yo prefiero saltearlo. Eso directamente ni ponerlo, pero en realidad sería mirá, yo lo tengo marcado como en dos lugares, a propósito, como que incorpora nuevos sujetos y como que agrega un derecho nuevo, pero no sé bien de qué derecho está hablando, pero bueno, eso es como para discutir, para debatir en realidad. Congelamiento del salario mínimo vital y móvil. Esto fue una medida que tomó el Estado argentino después de la convertibilidad, o sea, en la década del 90, donde pusieron un peso, valía $1, lo pusieron por ley, sí o sí que un peso tenía que valer $1, entonces así evitaron la hiperinflación, o sea, salieron de la hiperinflación que vivíamos en ese momento. Entonces, también otra de las medidas fue congelar el salario mínimo vital y móvil. En realidad, ahí está
restringiendo un derecho, porque ese salario mínimo vital y móvil se lleva adelante y se lleva de acuerdo entre los trabajadores y las empresas, ¿sí? Ahí arreglan el salario en las paritarias. Entonces esto suprimía y quitaba las paritarias, no había posibilidad de los trabajadores poder discutir sobre, no solamente sobre su sueldo, sino las condiciones laborales y todo lo que se discute en una paritaria. Entonces, al poner un salario mínimo vital y móvil fijo por parte del Estado, quitaba la opción de ir a paritarias y de discutir si había aumento o no había aumento de forma legal, ¿sí? Programa Conectar e Igualdad, por supuesto, agregó un derecho nuevo, el derecho a la conectividad, ¿sí? Y a la tecnología de los alumnos y alumnas. Y la ley de fertilidad asistida, por supuesto, que agrega un derecho nuevo. Bueno, hacemos lo mismo que le había pedido en el otro video. Corregimos y vemos que ponemos, pero yo lo quiero corregido, no quiero que me lo hagan de vuelta, ¿sí? Quiero la imagen, la misma imagen que me enviaron ya en cada trabajo y con otra lapicera roja o verde o no importa si es de un color o no, pero sí que esté corregido su trabajo como si ustedes fueran el docente. No es que me quiera desligar de mi trabajo, en realidad es una muy buena actividad para que ustedes incorporen bien estos conocimientos y estos conceptos. Listo, chicos, espero las correcciones para el viernes, ¿sí? Nos vemos.